Imaynalla wawqiykuna panaykuna napaykamusunkichis wawqiyki Gilbert Mamani Herrera yachachiq. Kunanchawpaq imamantan rimarimusunchik, imatataq yacharimusunchik. Kunanchaw rimarimusunchis naparikuykunamantan. Riki, qaynu kutitapiñaña rimarimuykuña naparikuykunamantan. Kunanqa mat'ipayamusunchik chay yachaytan. Hinallataq riki llank'anninchispi, llaqtanninchispi, aylluninchikunapi riki tupaykupuni riki wawqinninchiswan, pananninchiswan. Paykunawan riki tupaspaqa riki naparikuykuraq riki rimananchispaq. Imaynallan kashanki, allillanchu, manachu, chaytan nispa riki rimarikuytan riki qallarimuyku. Chaymantan rimarimusunchis kunanqa wawqiykuna panaykuna. Chaytan nispaqa qallarimusunchik. Bienvenidos mis estimados colegas. El día de hoy vamos a hablar, como había señalado ya, acerca de los saludos. Y para ello, como es habitual en este curso, vamos a iniciar con el análisis y la identificación de los sufijos y las palabras raíces o los nominales con los que vamos a trabajar. Y de paso, vamos aprendiendo más de las nuevas palabras con las que nos vamos a encontrar en el desarrollo de esta capacitación. Acá tenemos una expresión, allin hamukuyta koykichik. ¿Sí? Este es un saludo generado desde esta expresión. Les damos la bienvenida. ¿Sí? Entonces, acá vamos a encontrar las palabras raíces. Lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar. Allin es una palabra raíz. Hamu, hamuy, otra palabra raíz, otro nominal. Koy, otra palabra nominal. Ok, listo. Habiendo identificado las palabras que son raíces, que dan origen y sentido inicial sustantivo a la explicación, y la orientación, el modo, la forma, el género, el número, ya le da, en este caso, los sufijos. Vamos a encontrar esta primera raíz que significa allin, bien. ¿Sí? Hamu, hamuy, es venir. ¿Sí? Entonces, bien con venir es como una bienvenida. ¿Sí? Kuy es a una segunda persona. ¿Sí? Una segunda persona, en este caso, que le estamos dando a alguien, le damos la bienvenida siempre, ¿sí? Y esa persona generalmente puede ser una segunda persona en plural o en singular. ¿Sí? Entonces acá tenemos la flexión de segunda persona, que todavía no está establecido. Por ahora es singular. ¿Sí? Entonces vamos a señalarlo rápidamente. Ok. Listo, acá señalamos. Listo. Entonces, acá señalamos rápidamente. ¿Qué es? Ok. Esto es segunda persona. ¿Sí? Listo. Acá tenemos otro elemento que es el ta, que es un objeto
directo, ¿sí? Vamos a señalar que también este es un objeto directo. Listo. Objeto directo. Es un sufijo acusativo, así es su nombre, y es un objeto directo. Entonces estamos hablando de la bienvenida, ¿sí? Koi es dar, ¿ya? Koikichi, ¿ya? Es una flexión de persona, pero en este caso ya es en segunda persona en plural. ¿Sí? Entonces, segunda persona en plural. Esta es segunda persona, entonces con esto nos está indicando que es esta es una segunda persona, pero esto es plural. Listo. ¿Sí? Entonces acá vamos a encontrarnos con ¿con qué? Bien, venido. ¿Ya? Acá ya le da una orientación, ese bienvenido es a ustedes, o sea, a la segunda persona, a ustedes. Y acá le estamos diciendo, hoy damos, ¿no? Damos, en este caso, que es segunda persona en plural. ¿Sí? Entonces les damos la bienvenida. Listo. Después de haber hecho esta identificación de estos elementos que conforman estos morfemas, vamos a pasar a la siguiente parte rápidamente. Entonces vamos a hacer la identificación de la parte nominal o de la raíz y la parte del sufijo, ¿sí? En esta expresión tenemos la primera parte, que es napai, que es la raíz nominal, y tenemos enseguida de este tenemos al otro elemento que vendría a ser, en este caso, nuestra parte del sufijo, ¿sí? Kuna. Como ustedes saben perfectamente, kuna es un sufijo pluralizador, ¿sí? Sufijo pluralizador. Ok. Listo. Plural. Ok. Entonces estamos hablando de saludo. Napai es saludo. Saludar en este caso, saludos, ¿no? Si lo convierte en este caso, en plural. ¿Sí? Después de haber identificado esta parte, continuamos. Acá vamos a encontrar wasipi. Wasi. Nuevamente vamos a proceder con el desarrollo de la identificación de las raíces nominales. ¿Sí? Listo. Acá tenemos un sufijo locativo. Este sufijo es locativo, que establece localización. En ese caso nos está diciendo en wasi es casa. Y si este sufijo pi es un sufijo locativo que se puede traducir al español como en, entonces estamos hablando en casa. ¿Sí? Entonces acá vamos a ponerle este sufijo. Este es el sufijo locativo. ¿Sí? Locativo. Listo. Acá tenemos napai, saludar. Kui es una, en este caso, expresión que denota reflexión. ¿Sí? Napai ku nakuson, dice, ¿no?
nos saludamos, dice, ¿no? Napa riku sunchik, ¿sí? Entre nosotros, ¿sí? Entonces, este sufijo ku siempre le va a dar la intención reflexiva, pero esa intención reflexiva siempre va a caer, en este caso, en la misma persona, ¿ya? O en el mismo elemento del que se está construyendo la raíz, ¿sí? Entonces reflexionamos sobre los saludos, algo así, ¿no? Y cuando hacemos ese acto reflexivo de los saludos, entonces estamos enfocándonos en el tema del saludo. ¿Del saludo dónde? En la casa. Ok, rápidamente acá vamos a poner reflexivo. Flexible. Y finalmente acá tenemos otro sufijo que ustedes ya lo conocen, creo que ya no es necesario mencionarlo, es el kuna. Y esta y acá siempre le va a dar una acción, es decir, tiende a convertir siempre en algunos casos en verbo, ¿sí? Napaikui, ¿no? Salud, la acción de saludar, ¿sí? Entonces estamos diciendo en la casa, en casa, saludos, saludos en casa, ¿sí? Esa es la traducción, podríamos indicar. Ok, continuamos. Acá tenemos ya el muy conocido por nosotros, Imaina. Imainayan, dice, ¿no? Esta expresión Imainayan. Acá tenemos ka, es el verbo de estar. Sha es el progresivo durativo, ¿sí? Sha. Anki es la segunda persona, ¿sí? Para los sufijos verbales, ¿sí? Entonces acá vamos a venir ver acá este es verbo, ¿sí? ¿Listo? Acá es el sufijo, en este caso, durativo. Durativo. Y acá tenemos, en este caso, el sufijo de segunda persona. Segunda persona. Listo. Claro, de segunda persona. ¿Y por qué segunda persona? Porque ella se está dirigiendo ¿a quién? A él, pues, ¿sí? Entonces tiene que decirle a ti, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Imainayan Kashanki. ¿Cómo estás? Guaguay. En este caso, acá está hablando en primera persona en posesivo, guaguay, mi bebé. Entonces, guaguay, mi bebé, guaguayki, tu bebé, guagua. ¿Sí? Este es un posesivo con esta flexión de, en este caso, con esta flexión, ¿sí? Con esta flexión y es posesivo de primera persona. Dice, ¿cómo estás, hijo? Pero digamos, en la expresión, en el quechua, así denotan, pero no vamos a poner en la traducción se ha agregado acá, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, mi hijo? Siempre en el quechua se hace la identificación de mí, ¿no? Guaguaymi, tataymi, tatay, mamay, papay, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Vamos, seguimos con nuestra identificación. Acá ya conocemos lo que habíamos ya abordado en la anterior lección, Alliya,
Acá tenemos otro elemento, ser, igual, el durativo ya, y en este caso, la flexión de primera persona, ¿sí?, para verbos, ¿sí? Entonces, rápidamente acá tenemos estos elementos. Acá este es, ¿sí?, listo. Acá, este es primera persona. Este es un durativo, ¿sí? Ahí le ponemos durativo, ¿sí? Este es un verbo que significa estar. Estar. Ok. Durativo, estar. Allillan. Como que estás bien o te encuentras bien. ¿Sí? Bien. Bien. Listo. Entonces vamos a encontrar estos elementos. Acá también tenemos otra particularidad, ¿sí? Acá se la utilización de el pronombre personal en segunda persona, no kan. Entonces está preguntando a ella, segunda persona. La primera persona le pregunta a ella, le devuelve la pregunta y utiliza acá la partícula di, ¿sí?, que esta partícula establece, en este caso, suspenso o interrogación, ¿no? ¿Sí? Hungry, ¿sí?, queda ahí, ¿no? Entonces tiene que, obviamente, continuarse con la conversación y ella tiene que responder. Ella responde, allin bien, ¿sí? Este es bien, esta es una raíz nominal, ¿sí? Y acá, en este caso, utiliza un sufijo cuyo nombre es el sufijo atestiguativo. ¿Sí? Atestiguativo de primera fuente, así se llama, atestiguativo de primera fuente. Entonces, con este sufijo ella está indicando de que ella efectivamente está bien, ¿no? Y puede señalar ese hecho de que está bien porque es su cuerpo, ¿sí? Ella puede dar más fe que cualquier otra persona de su estado de salud que cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza el mi. El mi es un validador que indica de que el hecho, digamos, está validada, está, digamos, cerciorado y no puede ser mentira. Ok, acá tenemos otro elemento, otra palabra, raíz en este caso, que viene a ser K. Una raíz. Y vamos a tener los otros elementos que vienen a ser los sufijos ya, el durativo, igual que este ya, como ustedes se han podido dar cuenta, ¿sí? Este ya es el mismo, este ya es el mismo que está utilizando este, ¿sí? Este ni también es el mismo, ¿sí?, que está utilizando él, que es el de primera persona, ¿sí? La flexión para verbos de primera persona, ¿no? De estoy, ¿no? De ser, estar, ¿no? Entonces, allí en mi cayenne, yo estoy bien. Ok, después de haber hecho esta identificación, pasamos a la siguiente. Acá tenemos
estos elementos que vendrían a ser nuestras raíces. Napa. Ok. Acá tenemos otra rápidamente pasamos acá. A ver. Acá tenemos otro elemento que es na. Este es un sufijo, digamos, concretivo, que vuelve en concreto. En este caso, el nominal con el que trabaja, ¿no? Si junio es reunión, junio es reunir, ¿no? Reunir, ¿sí? Entonces con el na se convierte en reunión, ¿ya? Entonces, y acá tenemos, acá le vamos a poner concretivo, ¿sí? Y acá tenemos otro elemento que también en este caso nos conviene señalarlo, que es el pi, que es igual un elemento que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Es en este caso un locativo, ¿no? Que establece localización, ¿no? Ubicación, ¿no? Entonces, en la reunión, ¿no? En la reunión, ¿no? Y acá igualmente esta ADI, por ejemplo, establece acción, inicia la acción, napa, ri. Estamos empezando a saludar, como que vamos a saludar, va a ser no solamente reflexivo, sino que ahora va a ser acción. Entonces, y acá estamos agregándole el reflexivo, ¿ya? Entonces vamos a reflexionar para ya empezar en este caso, a realizar la acción, que es de saludar. Y acá tenemos el sufijo pluralizador. ¿Okay? Entonces, acá vamos a poner reflexivo y después, y acá tenemos más plural, ¿no? Listo. Pues reflexivo más plural. Saludos en reuniones, ¿ya? Naparikuikuna, saludos. Entonces, saludos, ¿en dónde? En reuniones, en las reuniones, ¿no? Juñunapis, reunión, ¿sí? Unir o reunión, ¿sí? Encontrarse o aunar, ¿no? Listo. Vamos, continuamos acá. Y Mainayan, ya hemos trabajado con ustedes eso en la primera sesión. Kashankichik, acá, ¿qué elementos tenemos que desconocemos por ahora? K, ya sabemos, ser estar, Sha, tenemos, en este caso, el durativo, el progresivo, que también lo conocemos. Ankichik es la segunda persona, en plural. Kashankichik. Entonces, Imainayan Kashankichik, Waike Panaikuna. Entonces, este es un saludo al plural, ¿eh? O sea, está saludando no a una sola persona, sino que a una masa de personas, ¿sí? Entonces, y acá hace una construcción interesante de dos sustantivos. Por una parte utiliza Waiki, por una parte utiliza Waiki y por otra parte utiliza Panay. Entonces, hermanos y hermanas.
y finalmente agrega con un pluralizador. Hermanas, hermana, hermano, y lo convierte en plural. Hermanas, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo están hermanas y hermanos? ¿Okay? Entonces ahí hay una palabra compuesta, ¿no? Que es una particularidad también que tiene el quechua. Continuando, tenemos acá otro elemento, ¿sí? Otro elemento que en este caso ya conocemos, Allillanmi, ya hemos hablado en la anterior diapositiva. Allillan está bien, pero con este mi, con este elemento que señala en este caso mi, que es un sufijo atestiguativo de primera fuente, está indicando de que sí, efectivamente, él corrobora que está bien, ¿no? Kasha, sí, ka, verbo, y acá vamos a hacer yacha, son raíces, y vamos a ir descifrándolo acá por partes. Acá tenemos ya el sha durativo, ya conocemos, es progresivo, o sea que se está desarrollando, kashaiku. Aiku, en este caso, este es primera persona, ¿ya? Primera persona en plural, pero exclusivo, excluido, ¿no? ¿Ya? No exclusivo, excluido, ¿sí? En el cual él dice que su grupo de él está bien, ellos están bien, ¿sí? Pero en su grupo, ellos, ¿ok? A eso se refiere, ¿no? Porque podría decir Kashanchik también, pero si dice Kashanchik, le va a incluir a ella. Porque cuando dice Kashanchik es que estamos todos, ¿sí? Pero si es que él quiere separarse, excluirse, entonces dice Kashai, nosotros, no ustedes, solamente nosotros los que estamos en este lado, ¿sí? Yacha es saber. Y acá tenemos otra partícula que convierte en oficio o profesión, chik. ¿Sí? Esta partícula convierte en oficio. ¿Sí? Convierte en oficio. Oficio. ¿Oficio de qué? De lo que señala su raíz. En este caso, el oficio del el profesional que trabaja con el conocimiento, ¿quién es? Es un profesor, ¿sí? El profesional que trabaja con los medicamentos, ¿sí? Es un médico, Hampiache, ¿sí? La persona que trabaja con las órdenes, con la dirección, con el que manda, etc. Kamachik, ¿sí? Yachta Kamachik. Entonces este chik convierte en oficio, ¿no? Entonces estamos bien, profesor. Allillanmi Kashaiku, ¿sí? Yachachik. Listo. Esta partícula también ya la conocemos, Hangri. Hangri ya conocemos. Acá también, igual, esta parte también ya conocemos, Allillanmi, ahí está con su atestiguativo de primera fuente. Kashani, Ka, ser, estar, estando, ni. Yo me encuentro actualmente, no he estado ni estaré, sino que estoy, ¿sí? En durativo, en progresivo. Ok, listo. Pasamos a la siguiente. Saludos y presentación en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, acá tenemos una particularidad también. Acá vamos a identificar ñoka. Este es la raíz, suti. Suti. Acá vamos a seguir, un poco para aclarar. Listo. Y el resto son sufijos.
Ok, entonces acá tenemos este sufijo. Este sufijo, este sufijo lo voy a poner por rojo, ¿eh? Este sufijo, este es un sufijo genitivo. Genitivo. Es igual que el inglés, el apóstrofe y el S. En este caso es un genitivo también, ¿no? En el quechua también. Este genitivo, ñoca o ñoca. Ñoca, o sea, ñoca, sutimi, suti, nombre. Suti es nombre. Suti, mi nombre, es en primera persona, ¿no? Posesivo, de mí. Suti. Y mi, en este caso, es un validador, un sufijo atestiguativo de primera fuente, ya como ya lo había señalado. ¿Sí? Entonces acá tenemos posesivo de primera persona y atestiguativo de primera fuente. ¿Sí? Entonces mi nombre es ñoca, o sea, de mí, que es ñoca, sutimi, de mí mi nombre es. Ok, continuamos. Acá es que, iman significa, en este caso, que. Vamos a señalar acá. Iman es que. Es, en este caso, una raíz. Suti, nombre. Y acá tenemos otro sufijo, iki, en segunda persona. ¿Ya? Sutimi, sutiki. ¿Ya? De objeto. Listo, acá. Y acá responde también, ¿no? Ñoca. Este tipo de sufijo que convierte en una especie de ejecutor, de propietario, ¿sí? Ñoca, ¿sí? Listo. Vamos acá, sutika, suti, ¿sí? A mí, ka, este es un topicalizador, estamos hablando de su nombre, de él, versicha, ¿no? Versicha. Listo, versicha. Kampa, kampa, o sea, de ti, sutikiri, sutiki, o sea, le está preguntando, es aquí, en este caso, iki es de segunda persona, a ella está preguntando. Y esta ri es un interrogativo, como ya lo habíamos visto. ¿Ya? Entonces ella responde sutika, chasca, chascacha. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver de que estos elementos que voy a señalar, en este caso, suti, son sufijos. Todos estos son los sufijos que hemos identificado, ¿no? Iki, sufijo de segunda persona, ri, interrogativo, cha, el diminutivo o afectivo, ¿sí? Añay significa gracias, ¿sí? Añay tatay, añay mamay, añay waojepanay kuna. Entonces de esta manera finalizamos esta lección. Gracias, amigos.